Creo que Dios tiene una bendición para nuestra vida y quiero que usted me acompañe en el primer libro del profeta Samuel. En el capítulo número 3 vamos a estar meditando la palabra del Señor. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Gloria a Cristo para siempre. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén. Gloria al Señor. Capítulo 3 del primer libro del profeta Samuel, versículo 1 al versículo número 9, vamos a leer para la gloria de nuestro Dios y para bendición de nuestras almas. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar su lugar, alabando el nombre del Señor. Y vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema: transmitiendo la visión. Como hemos estado, hermano, viendo y oyendo la palabra, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, y creo que esta palabra es para desafiarnos a poder permanecer firmes, constantes en el camino del Señor, sabiendo que Dios tiene cosas grandes, no solamente con su obra de remanente escogido a nivel mundial, sino también personalmente. Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Y como estábamos viendo en la mañana acerca de transmitir la visión, y que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Dios es soberano y Dios nos habla para la bendición de nuestra alma. Sabemos que transmitir es hacerle llegar a una persona una información, un mensaje o una noticia. Y que esto, hermano, de transmitir es una responsabilidad bastante delicada, porque cuando hablamos de transmitir, estamos hablando de una diligencia y de una responsabilidad, que si no se hace con diligencia y con responsabilidad, entonces pueden haber ciertos inconvenientes. La información no puede llegar a totalidad, puede llegar quizás a media
la verdad o la información o el mensaje que se está transmitiendo, y lo hemos experimentado. Cuando estamos viendo un mensaje de la palabra de Dios y que está edificando nuestra vida, nos incomoda cuando la transmisión se corta o tiene una interferencia y estamos viendo cómo arreglar esa situación, ese problema, porque en ese lapso algo pudo haber ocurrido, algo se pudo haber manifestado y no lo perdimos, porque la transmisión, hermano, tuvo alguna deficiencia o alguna dificultad. Pero es hacer llegar, hermano, no solo a una persona, a una familia, a una congregación, a una nación entera, un mensaje, hermano, de acuerdo a lo que está en el corazón del que está transmitiendo o el que está llevando ese mensaje. Sabemos que el altar de Dios es para poder hablar de las maravillas que Dios hace. Es hablar de las victorias que Dios ha entregado a su pueblo a través de la historia. Y que si las derrotas que ha tenido el pueblo de Dios ha sido porque se han apartado de Dios, no porque Dios no sea capaz de llevar de victoria en victoria a su pueblo, sino porque en el transcurrir de la historia del pueblo de Dios, el pueblo, han habido momentos, tiempos, generaciones en que el pueblo se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda. Y cuando el pueblo le da la espalda a Dios, entonces el enemigo viene y golpea fuertemente al pueblo y no hay quien esté por él. No hay quien lo defienda, no hay quien esté para poder levantar bandera por él. Gloria al nombre del Señor. Lo que miramos aquí, amado hermano, acerca de la visión, que sabemos que eso va con un propósito. La visión siempre lleva un propósito. Hay empresas, entidades de gobierno, empresas privadas que internamente tienen una visión y que esa visión tiene un objetivo y se lo transmiten a todos los trabajadores de esa empresa, a manera que puedan trabajar de una manera en unidad y positivamente estén trabajando con un solo objetivo. Sabemos que Dios también, amado hermano, cuando hablamos de la visión, estamos hablando de que esa visión tiene un propósito por el cual Dios se está comunicando con el hombre. Porque la visión no nace en el corazón del hombre. La visión nace en el corazón de Dios. Y Dios es el dueño absoluto de la visión. No es el hombre. A veces dice, ese hombre tiene visión. Pero esa visión es Dios quien se la dio. Porque cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros no teníamos absolutamente nada. No teníamos nada. Y lo único que traíamos, hermanos, solo eran pecados, abominaciones y maldades delante de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había quien buscara a Dios. No hay quien busque a Dios en esta tierra. Aquí hay una multitud, y no solamente acá reunidos en el campamento, sino hay también miles de hermanos y simpatizantes del Evangelio y de esta obra que han estado viendo esta gloriosa convención y que nadie, amado hermano, buscó a Dios. Dios tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido en esta tierra. Lo que el diablo ya tenía desbaratado, lo que el diablo ya lo tenía
bajo sus pies y de que humanamente era imposible que el hombre se pudiera levantar y romper esas cadenas de esclavitud, de servidumbre. Amado hermano, pero gloria sea al Señor Jesucristo nuestro Señor, que Él determinó personalmente venir a esta tierra a pelear una batalla por su alma y por mi alma. Y la gran noticia es que Él venció, que Él triunfó, y de que si yo estoy aquí como predicador del Evangelio, no estoy perdiendo mi tiempo, ni tampoco usted, amado hermano, sentado ahí en la silla oyendo el poderoso mensaje de Dios, porque sabemos que Cristo exhibió públicamente al diablo, a los demonios, y los venció y lo hizo públicamente. Estamos siguiendo a un Cristo victorioso. Y sabemos también de que con ese objetivo, al entender la palabra de Dios, miramos que la visión es Dios que lo pone en el corazón del hombre. Y cuando Dios pone esa visión en el corazón del hombre, hermano, no hay nada en esta tierra que lo pueda detener. Porque Dios marca la vida de esa persona y no es producto de una emoción. Por eso los que Dios les ha dado una visión, porque al leer acerca de la visión es que lleva un propósito. Dios no se va a manifestar al hombre solamente por manifestarse y hablarle algo para entretenerlo. Si Dios se manifiesta al hombre es porque le va a encomendar una misión, es porque le va a encomendar una responsabilidad muy fuerte en esta tierra. Dios no recurrió a los ángeles, aunque son más poderosos en fuerza y en sabiduría que los hombres, pero recurrió a la descendencia de Abraham. Aunque somos un poco menor que los ángeles, pero Dios nos ha tomado en cuenta para poder llevar este bendito evangelio al mundo y poder anunciarles que hay un Cristo que sana, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso para hacerlo sentar junto a los príncipes de su pueblo. Hoy usted y yo estamos aquí, hermano, en una fiesta gloriosa. Y que aquí estamos comiendo palabra de Dios. Y aunque el diablo nos quiso decir no venir al campamento, poner cualquier obstáculo, cualquier tropiezo, cualquier inconveniente o contratiempo para que usted y yo no estuviéramos en esta gloriosa convención, nosotros nos dejamos venir porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, que nosotros necesitamos palabra de Dios, que necesitamos palabra revelada del cielo para alimentar nuestra vida, para darnos solidez, firmeza, convicciones en este camino. Y por eso hemos venido. Esa visión, miramos que Dios la coloca en el corazón de los hombres, como Dios llamó a Moisés y lo llamó y puso en él la visión y le mostró cómo se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, y le dijo que se encontraba en una aflicción bastante penosa, bastante calamitosa, el pueblo de Dios estando esclavo en Egipto. Y Dios le pone en el corazón esa visión y él se levanta para poderle hacer frente a Faraón, y Dios le da la victoria. Porque cuando Dios le da la visión a una persona, a un hombre, en este caso a Moisés, Dios también lo armó y le dio las armas de la milicia espiritual. No lo mandó a la guerra solamente a la aventura, sino lo invistió y lo llenó de poder. Le dio las armas
para poder combatir al enemigo, al adversario. Usted y yo no estamos a la aventura en esta batalla espiritual. Dios nos ha llenado y nos ha dado las armas de la milicia para desbaratarle las fortalezas al diablo. Que el Señor lo reprenda. No estamos aquí a la aventura, no estamos aquí desarmados, no estamos formados a la ligera, porque cada uno Dios le ha planteado un propósito y lo ha ido procesando conforme el tiempo y lo ha ido formando y ha ido perfeccionando el poder de Él en la debilidad suya y en la debilidad mía. Y cada día hemos alcanzado victorias y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado, cómo Dios nos ha dado victorias, cómo Dios nos ha abierto puertas. Y hemos hecho una guerra espiritual. Cuando no estábamos en Cristo, no sabíamos pelear una batalla, no sabíamos qué hacer contra el enemigo, porque no había quien nos instruyera y nos enseñara. Pero el día que venimos a Cristo, oímos la palabra, entonces aprendimos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando utilizamos la palabra de Dios, hermano, el diablo tiene que huir, porque hemos aprendido que si resistimos al diablo, él va a huir de en medio de nosotros, porque utilizamos la palabra de Dios para poder combatir las huestes de maldad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios le dio esa victoria a Moisés, le colocó una visión en su corazón. Pero como Dios es dueño de la visión, y cuando Moisés desobedece a Dios y deshonra a Dios públicamente, actuando de una manera equivocada, entonces Dios le habla y le dice claramente que por cuanto lo había deshonrado delante del pueblo, lo iba a quitar. Pero la visión continuaba, porque el pueblo no se podía quedar a la mitad del camino. No se podía quedar a la mitad, porque cuando Dios se ha planeado algo en su corazón, no hay nada que lo pueda detener, hermano, en esta tierra. Si usted o yo o cualquier persona determina en su corazón ya no querer servir a Dios, ya no querer alabar a Dios, Dios no se complica. Dios no se va a arrodillar delante de usted o delante de mí a rogarnos para que nosotros le sigamos sirviendo a Él o le sigamos alabando y adorando a Él, porque en el cielo no escasea la adoración a Dios. En el cielo está continuamente una adoración al Dios eterno. No se complica, amado hermano, si alguien no quiere servirle a Dios, porque recursos Dios tiene en esta tierra. Por uno que no quiera servir, ya hay otros 10 detrás esperando, hermano, tomar ese lugar y poder servirle a Dios con todo su corazón. Pero el propósito de Dios no se detiene. La bandera del evangelio, la bandera, el estandarte de Dios no cae al suelo, porque ya viene otro y lo levanta y continúa esta labor. Yo le aseguro que si nosotros aquí no quisiéramos adorar o alabar a Dios, el Señor nos diría: pero si aquí no quieren alabar a Dios, aún las piedras van a alabar a Dios. En una ocasión estábamos en una iglesia donde se estaba predicando la palabra y la gente no quería adorar a Dios. No se oía ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios, nada, amado hermano. Pero de repente en la puerta apareció una persona borracha y empezó a decir: aleluya, gloria a Dios, alaben a Dios, hermanos. Y empezó, hermano, a adorar y alabar a Dios.
Porque, hermano, el recurso no se le va a agotar a Dios en esta tierra. Elías se escondió en una cueva y dijo: solo yo he quedado. Y Dios le dijo: eso no es cierto. Yo tengo todavía 7,000 personas que no se han doblegado. Quizá otros ya se han rendido. Quizá otros ya han doblegado sus rodillas ante Baal. Pero hay gente dentro de ese pueblo que usted dice que ya todos se han rendido, que ya todos están acobardados, pero todavía hay un remanente ahí dentro de ese pueblo que todavía está dispuesto a predicar la palabra de Dios. Y no una palabra cuarteada, no un mensaje a medias, sino un mensaje que desafía al pueblo a vivir delante de Dios correctamente. Desafiar al pueblo para que se convierta, oiga bien, de sus malos caminos al camino correcto del Señor. Alabamos el nombre de Cristo, amados hermanos. Cuando muere Moisés, la visión continúa. Hace a un lado a Moisés y coloca a Josué. Dice la Biblia que Moisés le rogaba a Dios después de que él se levantó contra Dios. Le rogaba y le pedía a Dios para que él pudiera entrar. Y él mismo testifica y dice que Dios se había enojado con Moisés. Y le dijo que no, y que ya no le hablara más de ese asunto. Lo que él tenía que hacer era prepararse para poder colocar a Josué como el reemplazo y continuar la visión y el propósito de Dios, hermano, de llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Miramos un tiempo de calamidad, de tristeza y de lamentación cuando nos relata la Biblia aquí en el capítulo número 3 de Samuel, en que Dios llegó al momento cúspide en que ya no iba a utilizar más o levantar jueces, que ya no iba a levantar a más hombres momentáneamente por un tiempo. Si miramos a Elí era, hermano, el sumo sacerdote. Era el hombre responsable de poder llevar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Pero habían causas por las cuales ya Dios se había desagradado del sacerdocio en aquel tiempo, en que ya se había desagradado. Y entonces miramos lo que dice aquí en la palabra del Señor, que la palabra de Jehová escaseaba, que la palabra de Dios estaba escaseando en aquellos días. Quiere decir que cuando hablamos de escasez, y quizás cada uno ha experimentado acerca de la escasez, y que cuando se pasa por ese lugar son momentos bastante difíciles, porque cuando hay escasez todo se pone más caro, todo sube de precio. Mire ahora, hermano, usted echa gasolina en su vehículo y usted pide 100 quetzales o en la moneda que usted utiliza y le echan 50 de gasolina y 50 de aire.
porque la gasolina escasea, no como a un porcentaje de alarma, pero hay países donde eso surgió, hermano, y todo se terminó en un momento. Y todo empezaron, hermano, a subirle precio porque escaseaba. Mire que hay gente que vive en la abundancia y que tienen los refrigeradores llenos y tiran carne, tiran de todo. ¿Ha visto que hay gente así? Que tienen eso lleno, hermano, a topar y tiran porque están en abundancia. Pero hay lugares donde se necesita. Hay gente que, hermano, tiene la bendición o tiene la abundancia y se da esos lujos de poder tirar la comida, donde hay lugares donde están deseando comerse un pan, hermano, aunque sea pasado de la fecha de vencimiento, aunque esté mohoso, pero desean comerlo porque no tienen nada. Y empiezan a racionar. Empiezan a racionar el alimento que tienen porque hay escasez. Cuando hay escasez, entonces todo empieza a dársele valor. Si le dan un pan, lo cuidan. Quiere decir que aquí había, pero era escaso. Había una escasez, amado hermano, de palabra. Y era muy extraño oír que alguien hablara de parte de Dios. Había una escasez a tal manera de que el pueblo estaba inclinado al paganismo, a la idolatría, a la mentira, a la falsedad. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra de Dios en ese tiempo estaba escaseando. Y qué bendición era oír a alguien que hablara de parte de Dios. Era algo extraño ver a alguien como cuando alguien se para en la esquina de la colonia, del barrio donde vive, donde está, y empieza a predicar la palabra, y la gente dice: eso aquí no se ve. Eso hace tiempo que se desapareció de estos lugares. Y la gente sale de sus casas a escuchar la palabra de Dios, porque están escasos donde ellos se congregan. La palabra de Dios está escaseando en esos lugares y salen, hermano, a buscar la palabra del Señor. Aquí había una persona responsable por qué motivo la palabra escaseaba, y era Elí. Elí sabía que estaba mal delante de Dios. Sabía que le toleraba a sus hijos las cosas que Dios se desagradaba, y ya había dejado de entrar al lugar santísimo. Y él lo pensaba muy bien. ¿Sabe por qué? Porque si alguien entraba mal al lugar santísimo, Dios ahí lo mataba. A él no le convenía estar ahí. ¿A qué iba a entrar ahí? A entregar su vida, a morir. Él sabía de que si él hacía eso, hermano, Dios lo mataba. Los sumos sacerdotes, hermanos, se les amarraba un lazo con unas campanitas y entraban al lugar santísimo
a que Dios les hablara, para que le hablaran al pueblo y le transmitieran la palabra de Dios. Y si estaban en pecado, entonces Dios los mataba y ya no se oían las campanitas que estaban ahí sonando, haciendo ruido. Mientras se oían las campanitas, hermano, que hacían el sonido, entonces los sacerdotes decían: está vivo, es un hombre santo, es un hombre íntegro. Pero si ya no oían, entonces empezaban a jalar el lazo y sabían que lo que iban a jalar era un cadáver. Ya Dios estaba desagradado y el pueblo estaba, hermano, sin dirección de la palabra de Dios. Y como ya era una costumbre de que la palabra escaseaba, entonces miramos en la Biblia que a Elí lo sorprende. Elí se queda sorprendido de que un jovencito corra a él y le diga: ¿qué es lo que quiere mi señor? Elí había dejado tiempos de oír la palabra de Dios, tiempo de que no oía la voz de Dios a su vida, a su corazón, y no había palabra de Dios en su vida para podérselo transmitir al pueblo. Y cuando él escucha que un jovencito le empieza a decir: ¿qué es lo que quiere mi señor? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Para él fue una sorpresa que el Dios del cielo empezara a manifestarse, empezara a querer hacer contacto nuevamente con el hombre. Que lo que deseaba Dios nuevamente era acercarse a su pueblo. Como cuando el profeta Ezequiel dice: busqué un hombre entre de ellos que hiciese vallado y se parase en la brecha a favor de la tierra, para que pudiera interceder por esta tierra. Y no lo encontré, no lo hallé. Por lo tanto, dice que Dios actuó y destruyó, hermano, la tierra en ese lugar, porque no había un hombre que se parase en la brecha a favor de la tierra. Elí estaba apartado de la gracia de Dios, estaba apartado de la senda de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, la palabra empezó a escasear, y entonces en medio de esa escasez Dios empieza a llamar a este joven, empieza a llamar a este jovencito. Y aunque él dice en la Biblia que él no conocía, él era un servidor del templo, él era el que atendía las cosas secundarias del templo, pero hermano, no conocía quién era Dios. No sabía quién era Dios. Y entonces, hermano, oye la voz que lo llama y corre. Y Elí le dice: bendito sea el nombre de Cristo. Porque como escaseaba la palabra y era algo anormal ver que Dios se manifestara, algo muy similar podemos ver cuando apareció, hermano, también Juan el Bautista. Cuando apareció Juan el Bautista, la gente llevaba años de no escuchar palabra de Dios. No había a quien acudir, no había a quien acercarse para poder escuchar un consejo de parte de Dios. Eso es triste, hermano. Eso es lamentable cuando la palabra de Dios escasea. Nosotros debemos de valorar que hasta el día de hoy la palabra de Dios aquí no escasea. Que la palabra del Señor aquí está continuamente y no la podemos estar menospreciando.
Gloria a Dios por los que traen sed de la palabra de Dios. Por aquellos que cuando le dicen hay que entrar al culto y no están por allá sentados en las sillas mientras el mensaje de la palabra está entregándose en este lugar, y por allá andan caminando perdiendo el tiempo. Y eso no lo decimos porque nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos, los hemos visto, que hay gente que no valora, hermano, estar en estos momentos, porque hay una palabra de bendición para su vida, para su alma. Y mientras por allá está tomando aire, Dios puede estar hablando a su vida en este lugar. Mientras está por allá, hermano, viendo quién viene y quién va, alabado sea el nombre del Señor. Aquí la gloria de Dios en cualquier momento se puede manifestar, se puede mover la presencia de Dios en cualquier momento. Porque aquí no escasea la palabra. Aquí donde usted vaya, encuentra palabra de Dios. Si usted va a otra región, ahí encuentra palabra de Dios. Si usted va a una iglesia de esta obra, ahí encuentra palabra de Dios. Pero lo triste aquí, hermano, que la gente no hallaba ni para dónde correr. La gente no tenía dónde acudir a escuchar un consejo de parte de Dios. Y estaban acostumbrados ya a que Dios no hablara, y cada quien vivía como se le daba la gana. Pero como Dios se preocupa por su pueblo, como Dios vio la condición de su pueblo, si nosotros miramos más adelante, hermano, ellos llegaron a tener el arca de la alianza como un amuleto de la buena suerte. Como ya Dios no estaba con ellos, porque ya Dios se había apartado, porque no había palabra. Entonces en su agonía ellos sabían que en el arca se manifestaba la gloria de Dios, y ellos creían que llevando el arca de la alianza allá en pleno frente de batalla, Dios los iba a respaldar. Pero Dios ya no estaba. ¿De qué sirve que nosotros estemos reunidos aquí si la presencia de Dios no está? ¿De qué sirve que nosotros nos reunamos aquí, hermanos, si nosotros no creemos que, hermano, la presencia de Dios ya no está, o que la gloria de Dios ya se fue de este lugar? Pero ¿qué es lo que nos motiva a venir acá, hermano? ¿Qué es lo que lo motiva a usted viajar kilómetros bajo el calor, bajo la lluvia, bajo situaciones difíciles, y venir acá? Hermano, ¿qué es lo que a usted lo motiva a venir acá? ¿Qué es lo que nos motiva a acercarnos, hermano? Porque sabemos que aquí la presencia de Dios se mueve. Que sabemos que aquí venimos a recargar las baterías para salir con una nueva visión al lugar donde estamos, para ir a llenar, hermano, de la palabra en el lugar donde estamos, con una visión fresca, con un mensaje fresco para poderlo entregar en el lugar donde estamos, donde usted trabaja, donde usted estudia. De aquí salimos, hermano, renovados. Hacemos un esfuerzo de venir, invertimos, hermano, el tiempo, la economía, la fuerza y todo, porque sabemos que no venimos a perder el tiempo a este lugar. A su nombre sea la gloria. Pero como aquí usted mira que esto escaseaba, entonces el pueblo estaba sin dirección. Y no solamente eso, sino que no había una visión. No había visión con frecuencia. No había alguien, hermano, que les enfocara el propósito de Dios con su pueblo. No había quien les dijera: Dios quiere hacer esto con nosotros. Dios nos va a sacar de esta situación en la cual nos encontramos. Nadie, no había nadie que se parara. Elí ya había perdido la visión. Elí ya no quería saber nada del ministerio. Ya era un hombre anciano,
un hombre que perdía la mirada o la vista, un hombre que en lugar de estar clamando y orando a Dios, estaba sentado en una mecedora. Hermano, viendo los atardeceres en las tierras polvorientas de Israel, hermano, meciéndose, y ya no había una visión con frecuencia. Ya Dios no podía hacer contacto con un hombre que quisiera ser un instrumento en las manos de Dios, porque Dios no va a levantar a una persona que no quiera hacer nada para la obra de Dios. Dios no quiere, hermano, y Dios no va a hacer nada con nadie que le esté dispuesto a poder servirle a Dios en un momento de crisis. Todos quieren servir cuando todo ya está hecho. Todos quieren identificarse cuando ya todo se ha logrado. Todos se quieren tomar una foto cuando ya la victoria se ha alcanzado. Pero en un momento de crisis, ¿quién puede levantar su mano y poderle decir al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi vida, Señor? En un momento de crisis, de batalla, aquí está mi vida. Aquí está mi vida para poder serte útil en lo que yo pueda servirte, en lo que yo pueda estar. Aquí están mis manos, aquí está el conocimiento, aquí están las habilidades, aquí están las virtudes que usted me ha dado. No quiero tenerlas ahí escondidas, quiero ponerlas al servicio de la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted se da cuenta de que Dios estaba preocupado, que en ese tiempo no había nadie. No había nadie que se pudiera levantar y poderle decir: aquí está mi vida, Señor, aquí estoy yo para poderte servir. No por un tiempo, no por una emoción, es porque realmente yo siento esa carga, esa responsabilidad. Miraban cómo el pueblo estaba sin orientación. Miraban cómo el pueblo hacía lo que quería y todos lo miraban normal. Pero Dios, con un propósito, movió a una mujer llamada Ana. Una mujer que estaba en una angustia terrible. Y de la angustia Dios sacó, alabado sea el nombre del Señor, a alguien que iba a levantar en su tiempo, porque todo es en el tiempo del Señor. En medio de esa crisis, una mujer le dijo: si tú te dignares a darme un hijo varón, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Yo te lo voy a entregar y te lo voy a dar. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando llegó el tiempo de destetarlo, ella lo fue a dejar ahí al tabernáculo. Ahí lo fue a dejar al servicio de la obra de Dios. Y hermano, él empezó a hacer sus funciones, a servirle al Señor. Y cuando Dios lo llama, cuando Dios lo empieza a llamar, hermano, empieza a manifestarse, empieza a brotar lo que se había acabado, lo que ya no existía dentro de la nación de Israel. Hermano, empezó a oírse algo maravilloso. Se empezó a escuchar esta palabra: así ha dicho Jehová. Eso ya no se oía, eso se había acabado. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso es lo que muchas veces quiere el diablo, que esa palabra se acabe, se apague, se termine. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Oiga, alabado sea el Señor. Eso es lo que se había terminado, pero Dios no se queda sin testimonio en esta tierra. Samuel se paró y le dijo: aquí está mi vida. No tengo tantas capacidades y habilidades. No soy una persona experimentada. No tengo grandes conocimientos. No tengo una gran experiencia. Pero aquí está mi vida. Y quiero serte útil. Aquí está mi vida y quiero servirte. Quiero poner mi vida al servicio tuyo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Que cuando nosotros miramos que la palabra de Dios
empezó a manifestarse. Y la visión, hermano, empezó a manifestarse en el corazón de Samuel para podérselo transmitir al pueblo. La visión, hermano, y la transmisión o transmitir la visión es poder predicarle la palabra que Dios tiene para su vida. Lo que usted vino a esperar era una palabra que lo edificara, que lo desafiara, que lo fortaleciera. Hermano, que usted pudiera sentir el poder del Espíritu Santo manifestarse en su corazón, sentir esa libertad de poderse llenar del poder de Dios, poderse llenar de la gloria de Dios en medio nuestro, de poder decirle: Señor, aquí estoy para llenar esta vasija. Aquí estoy para llenar este vaso de barro que quiere servirte. Que la excelencia sea del poder de mi Dios. Aunque yo sea un vaso de barro, pero quiero servirte, quiero serte útil. No tengo muchas capacidades, pero aquí está mi vida. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero alabarte. Quiero exaltar tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Cuando empezaron a escuchar, hermano, que se había manifestado Dios al pueblo y que Samuel era el nuevo profeta, porque ya no existirían, hermano, Dios ya no iba a hablar a través de los jueces, ya Dios no iba a hablar a través del sacerdocio, porque el sacerdocio se había corrompido. El sacerdocio se había corrompido. Entonces Dios iba a levantar a este profeta, aunque no era muy experimentado, aunque no tenía grandes capacidades. Porque, amado hermano, usted y yo no podemos estarnos escondiendo a través de nuestras limitaciones y que le decimos: Señor, yo no puedo hacer esto porque yo no tengo la capacidad. Dios le va a dar la capacidad. Dios le va a dar las habilidades. Dios le va a enseñar a hablar. Dios le enseñará a predicar. Dios le enseñará a cantar. Dios le enseñará a ministrar. Dios le enseñará, alabado sea el nombre de Cristo, a poder ser un transmisor de la palabra del evangelio, ser un transmisor de la visión de Dios. Poder ser una persona en la cual la gracia de Dios y la gloria de Dios se mueva. No somos vasos de barro, no somos personas, hermano, llenos de grandes talentos, de grandes capacidades. Porque aquí no radica el conocimiento humano. Aquí no radica que usted sea un ingeniero, un doctor. Aquí no radica que usted sea un profesional. Aquí radica en que usted esté cerca del altar. En que usted esté cerca del altar. Y que sus rodillas no se cansen de decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi alma. Quiero servirte. Heme aquí, Señor. Dame esa visión. Amplía la visión para estos tiempos. Estos tiempos de escasez en el mundo entero. En que el mundo está en tinieblas, en que el mundo está sin dirección. Esta obra brille en las naciones donde entre, en el país que entre. Esta obra remanente brille y lleve la visión que Dios le ha dado a esta obra remanente escogido. No estamos haciendo competencia con nadie. No estamos peleando con nadie. Nuestra guerra es con el diablo, que el Señor lo reprenda. Y todo el que esté contra la obra. No estamos haciendo guerra, hermano, contra carne y sangre. Estamos en una batalla espiritual. Y Dios necesita gente que se ponga en la línea de batalla. Que no solo se ponga de pie por una emoción. No solamente se ponga de pie porque está en una convención. Que no solo llore en una convención.
Que no pase al altar corriendo solo en una convención. Que no solo diga amén y gloria a Dios y aleluya en una convención, sino que ahí en el campo de batalla, donde el Señor lo necesita, ahí donde usted oye a su pastor predicar, ahí donde usted debe de apoyar el culto al Señor y estar alabando en espíritu y en verdad. Así como corremos al altar, así correr allá donde estamos y poder pedirle al Señor que nos llene del poder de Dios para ser de bendición en el lugar donde nosotros estamos, de podernos llenar de la gloria de Dios. Aquí está la presencia del Señor, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado una visión a esta obra. Porque Dios le ha dado una palabra a esta obra. El que pasa aquí, Dios le da una palabra. Nosotros no salimos con hambre de este lugar. Siempre salimos llenos de la bendición de Dios. Siempre salimos llenos de la palabra de Dios. Es triste ver los lugares donde el pan escasea, donde la gente anda mendigando un pan, donde la gente anda llorando por un pan. Hay gente que está en otros países en Europa llorando por un pan, y en estos lugares tiran el pan. La gente llora por un pan y en estos lugares lo tiran. Hay lugares donde las iglesias ya no hay palabra de Dios y la gente está llorando porque les den palabra, porque les den un mensaje. Porque ahí se ha muerto la visión, ahí se ha acabado el deseo de poder seguir sirviendo a Dios. Y cuando ven que el pueblo aquí, hermano, cuando ven que el pueblo aquí se goza, ellos desean estar aquí. Hay gente que ha deseado y cuando ha venido a estas convenciones, hermanos, se deleitan, se gozan y se llenan de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos están con hambre y sed de la palabra de Dios. Porque de donde ellos están no hay visión, no hay palabra. Mire cuántos nos están viendo en esta hora y que quizás no son de esta obra, pero esta obra, Dios, a través de esta obra, Dios los ha estado sustentando en medio de la escasez. Dios les está dando el mensaje, la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar esta palabra, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar esta palabra bendita de Dios? Desde el día que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo y Dios puso ese deseo en nuestra vida, hermano, hemos deseado algo que personalmente le decía el día que yo entregué mi corazón al Señor. Le decía: nunca dejes que pierda el deseo de alabar tu nombre cuando esté escuchando tu palabra. Y cuando ya entendí que era ser un pastor, cuando era miembro, yo decía: Señor, si un día tú me llamas a ser un obrero, no dejes que eso se apague. Si un día yo voy a estar en un altar y solamente esté viendo que cuando yo era un miembro te adoraba y te alababa con todo mi corazón, y que cuando sea un pastor eso no se quite de mí, que yo continúe alabando tu nombre, exaltando tu nombre. No me arrepiento de estar dentro de esta obra de Remanente Escogido. Y no nos vamos a vender, como dice nuestro pastor, por dinero. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no da lo que Dios nos da a nosotros. Lo que Dios nos da es único. Lo que Dios nos da vale más que el oro y la plata. Lo que Dios nos da es el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios nos da, hermanos, no lo podemos negociar con dinero, por un puesto,
por aplausos del hombre, por bienvenidas. No, hermano. Cuando la gente escuchó palabra de Dios, la gente se convirtió. La gente tenía sed, como cuando vieron a Juan el Bautista, un hombre que ni atractivo ni atractivo humano tenía, pero lo que emanaba de él y lo que salía de su boca, la gente empezó a moverse, hermano, hacia el río Jordán, un río que ni siquiera atractivo era. Y aún así la gente descendía hacia el Jordán porque quería escuchar a ese hombre. Quería escuchar, hermano, esa palabra que llevaban más de 400 años sin oír palabra de Dios. La gente quería escuchar la palabra. Tenía sed de la palabra porque escaseaba y porque no había visión. Por eso cuando se transmite la visión, hermano, es esta palabra que se le está predicando a usted. Es esta palabra que se le está entregando a su vida y que nosotros no la podemos menospreciar, no la podemos dejar botada. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios va a bendecirnos en esta hora, hermano? ¿Cuántos creen que el poder de la palabra, hermano, va a ser algo poderoso en su vida y en mi vida? ¿Cuántos creen que el poder de la palabra va a desbaratar toda opresión del infierno? ¿Cuántos creen, hermano, que cuando la palabra de Dios no escasea en un lugar, el Espíritu de Dios se mueve? Porque el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. El Espíritu de Dios a través de la palabra está rompiendo las cadenas. Está siendo llamado al ministerio. A través de la palabra de Dios le está haciendo ver que hay escasez en el lugar donde pastorea, en el lugar donde está, en la colonia, en la región donde está, hay escasez de la palabra de Dios. Dios quiere bendecir su vida en esta hora. Jesucristo dijo: el que cree en mí, el que cree en mí, del interior de su corazón correrán ríos de agua viva. Y hoy Dios quiere que esos ríos de agua viva se manifiesten en su corazón. Porque cuando Dios quiere manifestarse a su pueblo, Dios le va a transmitir la palabra. Y Dios en 2 días nos está transmitiendo la visión que Él quiere que usted y yo entendamos. Cosas grandes vienen para esta obra. Cosas grandes vienen para esta obra. Pero hay que despojarse de todo peso, de todo asedio, de todos los que nos quiera impedir ver la visión. Quitemos el calzado de nuestros pies, porque el lugar donde estamos, tierra santa es. Y veremos lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hablar a su corazón. Dios nos ha estado ministrando que hay una visión de parte de Dios para esta obra de remanente escogido. Hay una visión grande para esta obra. A cada organización Dios le ha dado una visión. A Elí Dios le dio un llamado. A Samuel Dios le dio un llamado. A Moisés Dios le dio un llamado. Pero a esta obra Dios le ha dado una visión. Y creo firmemente que a nuestro pastor Dios le ha dado una visión. Dios le ha dado una visión de esta obra. ¿Y qué es lo que Dios hará con esta obra? Muchos quizás a veces se quedan. Y al mencionar que dice van a haber 30,000, 25,000, ¿cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Solo imagínense cuando se mire esa cantidad y que aún la palabra se mantenga en este altar. Que aunque hayan 25,000, pero la palabra de Dios se mantiene.
Aunque hayan 30,000, pero la visión está fresca, está clara. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con este pueblo? Que el pueblo se santifique, que el pueblo viva en santidad, que el pueblo ame a Dios, que el pueblo ame la palabra, que el pueblo ame la alabanza y la adoración a Dios, que el pueblo aprenda a ser un guerrero. Que no sea un pueblo débil, que no sea un pueblo, oiga bien, acobardado, que se deja vencer por cualquier cosa, sino un pueblo de guerra, un pueblo de batalla, un pueblo que aunque físicamente a veces se cansa, hermanos, se enciende en la presencia de Dios cuando el Espíritu de Dios quiere visitar y cuando el Espíritu de Dios quiere llenar. Sabemos que puede estar cansado usted. Algunos están pensando, ya nos vamos a retirar, vamos a llegar noche. Deje eso por un momento. Usted no es de ese tipo de creyentes. Usted no es de ese tipo de pensadores en el evangelio. Usted es de los que esperan hasta el último momento. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a manifestar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su vida en esta tarde? ¿Qué es lo que usted se lleve a su casa en esta tarde? De usted y de mi vida depende. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios rompe las cadenas? ¿Cuántos creen que el poder de Dios se va a manifestar? ¿Cuántos creen que el poder del Espíritu Santo se va a derramar en este lugar? ¿Cuántos quieren hablar en nuevas lenguas? 2 años y medio sin reunirnos acá, y hoy Dios nos ha convocado. Si usted no se ha llenado de la presencia de Dios, si usted ha estado a la expectativa, si usted solamente ha estado viendo cómo el otro se goza, cómo el hermano llora, cómo el hermano alaba, cómo el hermano glorifica a Dios, hoy usted cierre sus ojos y no le importe, Dios lo va a guardar hasta su lugar de destino. No importa si anochece, pero Dios lo va a llevar a su lugar de destino lleno del poder de Dios. Pero cierre sus ojos. Y deje que la palabra de Dios fructifique en esta tarde en su vida. Poderoso. Deje que la palabra de Dios fructifique en su corazón en esta hora. Poderoso. Aleluya. De repente dice la palabra, Poderoso. se oye un estruendo. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo Un instrumento afinado. empezó a fortalecer a Pedro, a fortalecer a Andrés, a fortalecer a Jacobo, Aleluya. a fortalecer a Tomás, a fortalecer a los discípulos, Poderoso es Dios. a hablarles de la visión de llevar este bendito evangelio. Y aquellos restantes que se mantuvieron firmes, que le creyeron al Señor, que el Espíritu de Dios se iba a manifestar, vieron con sus propios ojos Haz de mí que el poder de Dios, eso es, hermano. afinado. Quiero servir. Levante sus manos. Con poder. Muchos van a regresar hoy, Entusiasmo. pero no se vaya vacío. Pero me falta. Usted es un pueblo de guerra. Que me Usted es un cubra pueblo de batalla. con tu manto.
Usted es un pueblo que pelea la bendición de Dios. Derrama en mí tu poder, Habla que tu siervo oye. Espíritu Santo. Eso es, hermano, hermana. Bautízame, bautízame, bautízame De repente con tu Espíritu Santo. el monte de la transfiguración resplandeció. Resplandeció. Porque el Hijo de Dios manifestó su gloria. Y se fue la pereza. Se fue el sueño. Bautízame. Y ya no se querían ir de ahí. Ya no se querían ir de ese lugar. Quiero sentir Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. descienda Aquí está el poder de Dios. alto. Llénese. No se vaya vacío. Bautízame, bautízame. Dios quiere bautizarlo en el Espíritu Santo y fuego. Tu Espíritu Santo llena mi corazón. Aquí está la presencia de Dios. Aquí hay palabra de Jehová. Aquí hay palabra de Jehová. Aquí hay palabra de Jehová. Hermanos que están en las gradas, levanten sus manos. Dios quiere visitarlo. Dios quiere llenarlo. Aleluya. Poderoso Dios. La palabra de Dios es vida. Aquí gozamos de esta vida. Aquí gozamos de esta bendición. Aquí no hay escasez de la presencia de Dios. Aquí no hay escasez del bautismo. He prometido. Aquí el que lo desea lo recibe. Aquí el que lo anhela lo recibe. Todos nos ayuden. Aleluya. Abra su boca, iglesia. Abra su corazón en esta tarde. Aquí está el poder de Dios. Se desbaratan los planes del diablo. Su viaje no ha sido una pérdida. Su viaje ha sido una victoria. Su viaje ha sido una victoria. Aquí está Dios para llenarlo. Aquí está Dios para llenarlo. Santo, 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 santo. Que descienda. Aleluya. 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 Levante sus manos, pueblo, levante sus manos. Levanta las manos caídas. Levanta las manos caídas. Levante sus manos al cielo. Llénese, llénese. Hasta que esté rebosando. Dígale en esta hora, heme aquí. Dame palabra. Dame la visión. Dame la visión. Dios le da una visión a esta obra. Poderoso. Ayúdame a ser parte de la visión de esta obra. Poderoso. Dios llevará esta obra a muchos lugares, pero aquí Dios nos quiere llenar.
Aleluya. Aleluya.